que creo que ahí empezaban los temas. Aplicar la segunda ley de Fick, yo iba poniendo todo para que supieran ahí qué hacía. Bueno, obviamente el primero, o sea, ustedes ya saben los tipos de estructuras cristalinas que hay, por lo tanto saben cuáles son los planos compactos, cuántos átomos hay por celda unitaria. Eso sé que no hay problema, por eso lo largamos directamente al práctico, ¿sí? Y bueno, en el primero tenían que decir por dónde difundía más fácilmente, que va a ser, ¿por dónde va a difundir más fácil? A ver. Por la BCC, ¿sí? Exactamente, por la BCC, tengo más agujeros, digamos. Entonces puedo, tiene más forma, más fácil de hacer una difusión intersticial, ¿sí? El carbono trata de hacer esa difusión. ¿Sí? Bien. Bueno, en la segunda, fíjense que es aplicación de la primera ley de Fick. Esto es algo común, esto se utiliza mucho no solo en la obtención de gases puros, sino en recipientes de presión. Es importante calcular eso. Exactamente, es bien lo que estás diciendo, Alfredo, sí. Siempre va a ser más fácil, en la autodifusión va a ser mucho más fácil en las estructuras menos compactas, ¿sí? Y se va a poder mover más fácilmente, por más que sean átomos idénticos, tiene lugar para ir haciendo el enroque de átomos y el movimiento, ¿sí? Exacto. Y sucede eso de la energía de activación que es mayor. Nosotros si los vemos en las tablas de difusión van a ver que el coeficiente de difusión está afectado grandemente, obviamente por la temperatura, porque es una ecuación tipo Arrhenius, y ahí yo puedo ver la energía de activación. Perfecto. Bueno, como estamos diciendo acá en el segundo, tenían que calcular la masa de hidrógeno y ver el flujo de hidrógeno que se obtenía, ¿sí? Teniendo en cuenta cuál era el espesor de la membrana. Lo que hago es aplicar la primera ley de Fick directamente. ¿Por qué se aplica esto? Siempre que hay hidrógeno, o sea, la difusión, un dato fácil de diferenciar si es primera o segunda ley de Fick es el tamaño del átomo. El hidrógeno, 99% de las veces, los átomos chicos hacen difusión intersticial, por lo tanto, lo que va a hacer es, ¿cómo se llama?, difundir con un patrón constante, ¿sí? En cambio, cuando son un poquito más grandes, y a veces sucede, fíjense que el carbono chico, sin embargo, no va a poder abrir toda la red, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a empezar a trabar, y ahí es que cambia el patrón y tiene una difusión que no es estacionaria. Entonces, en el caso del hidrógeno acá tenemos una difusión simple, ¿sí? Puedo sacar directamente la concentración porque tengo cuánto es el espesor de la membrana, o sea, los 3 milímetros, tengo la distancia que recorre, tengo la concentración y ahí ya saco directamente la cantidad que voy a utilizar de, ¿cómo se llama? Me perdí. ¿Cuánto va a difundir? ¿Sí? La masa de hidrógeno purificada que hay. Y después B me pregunta cuál es el flujo, y bueno, si yo tengo un área determinada, yo puedo sacar el flujo que tengo. Tengo la masa, tengo el área, divido las dos y me da el flujo. Bueno, eso sería ahí. Puede ser que alguna vez alguna respuesta me haya confundido algún número, cosas así, pero ya les voy a pasar para que tengan las resoluciones. Bueno, en el segundo tenían las pérdidas de nitrógeno almacenados a temperatura ambiente en el interior de una esfera de acero.
Bueno, obviamente esfera, tengo que saber la fórmula de la esferas, por las dudas me haga falta, ¿sí? Entonces siempre pienso en cubo, ¿cuál es? Esferas son las dos que las barras, ya sabemos que es longitudinal. Bien, entonces me dice, ¿qué porcentaje de estas pérdidas se eliminaría almacenando el hidrógeno 0 grado? Les da la energía de activación, el coeficiente de difusibilidad y la constante del estado gaseoso, o le decimos el constante de Stefan Boltzmann. Así que bueno, dependiendo de las unidades que sean. Pero es la misma constante, no tenemos constantes diferentes, la misma pasada al sistema internacional. Y para un átomo o un mol. El otro, la de los gases, es para un mol, esta es para un átomo. Entonces la divido, en realidad está dividido por 6,02 por 10 a la 23. Entonces, también acá tenemos, en realidad por lo que me está diciendo, nitrógeno es muy chiquito también, ¿sí? No me está diciendo ningún otro patrón. Fíjese que por ahí cuando han necesitado la segunda ley yo les he aclarado de usar la segunda porque podría dar lugar a dudas. Pero bueno, calculo el flujo. A ver si yo lo tengo acá, se lo voy a mostrar. Aquí puedo ver. Dame un segundo. Esperen que estoy buscando la hoja. Acá. Voy a compartir pantalla, así les muestro. Ay. ¿Sabes si tiene una puntería para llamar? A ver, compartir pantalla. Si yo veo que voy a ventanas, me imagino. No, esto es biomaterial. ¿Lo ven, chicos? Sí, profe. Bien, bueno, fíjense que lo que nosotros hacemos es calcular cuál es el coeficiente de difusión para esa temperatura que tengo, ¿sí? Porque me está diciendo a otra temperatura, no la temperatura tabulada, entonces tengo que calcular el coeficiente de difusión a esa temperatura, saco el gradiente de concentración y después aplico la primera ley de Fick, ¿no? Y ahí me da. Entonces, después cuando me dice cuánto he perdido por la superficie de la esfera, y voy a tener que sacar cuál es la superficie que va a tener la esfera, ¿sí? Y multiplicarla por ese flujo de átomos. Después me pregunta qué pasa a los 0 grados, o sea, cuánto perdería. Entonces vuelvo a hacer el cálculo para los 0 grados. Calculo de nuevo el coeficiente de difusión, el flujo, etcétera, y veo cuánto pierde. Entonces el porcentaje le va a dar redujo un 95% el porcentaje de pérdidas. O sea que conviene trabajar a bajas temperaturas. Bien. Problema 4. Creo que tampoco deben haber tenido mucho problema. Habla de la difusibilidad del aluminio y el cobre. Esto influye también en otro proceso que se conoce como efecto Kinkerdall. Así que bueno, después cuando vean ese pequeño videíto que subí, es para que ustedes vieran cómo iban difundiendo. Bueno, volviendo acá al problema. Entonces, tengo la difusibilidad a dos temperaturas diferentes. O sea, difusibilidad estamos hablando del D0. Entonces, me dice, o sea, del coeficiente de difusión, perdón. Entonces, yo tengo que calcular cuál es el D0, que no cambia para ninguno de los dos, sigue siendo lo mismo. Acá me dice, acá me está dando 500 grados y a 1000, ¿sí? En teoría, uno podría decir, si fuera lineal es la mitad, pero vemos que no es la mitad, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a armar un sistema de ecuaciones, aplico logaritmo para poder bajar el exponente, ¿sí?
y de esa forma poder sacar el D0. El D0 es el factor común de las dos. Puedo hacer igualación, puedo hacer sustitución o dividir miembro a miembro, lo que ustedes quieran, ¿sí? Y en el punto B lo que hago es calcular cuántos SD para otra temperatura de 750, una temperatura intermedia entre las dos. Fíjense cómo cambia, ¿sí? O sea, uno teníamos a la 15, el otro a la 17 y a 700 grados a las menos 14. O sea, ha ido cambiando, pero a las 12 era. Pero no es proporcional. Y eso está avalado por la ecuación de Arrhenius, la ley de Arrhenius, que es exponencial. Ustedes me paran, chicos, cualquier cosa. Bueno, este que está acá, dice que tengo que usar la segunda ley de Fields. Dice, tengo una aleación a una temperatura, me da la concentración inicial en peso, en porcentaje en peso de carbono. Me dice que inicialmente tiene un 0,25% en peso de carbono. Si yo agarro a esa concentración, la llevo a 1,2%, es decir, que aumenta la concentración, ¿cuánto tiempo se necesita para conseguir un contenido de 0,8% en peso a 0,5 milímetros de profundidad? Esto lo que estoy haciendo es un proceso, ustedes lo saben, lo conocen, de carburación. Entonces, yo estoy viendo cuáles son las especificaciones que tengo que ponerme a trabajar para poder hacerlo, ¿sí? Les da el coeficiente de carbono, ¿sí? Y cuando dice se supone que la muestra es semi-infinita es porque puede mantener después la concentración constante a lo largo de todo el material. Bueno, para resolver esto lo que voy a hacer es utilizar la segunda ley de Fick. Me voy a ir al final, acá, no sé si lo han resuelto, pero quiero las tablas, por eso. En la segunda ley de Fick yo voy a utilizar la ecuación ya desarrollada, y ustedes tienen una función error gaussiano, un z, ¿sí? Ese z es lo que está dentro del paréntesis, a ver si la tengo escrita por acá. Déjenme ver acá. Acá está, bueno, este es otro problema, pero quiero que vean la ecuación. O sea, yo tengo las variaciones el cociente de las variaciones de concentraciones, 1 menos la función error gaussiana del argumento z, ¿sí? Entonces, yo lo que necesito saber es cómo utilizar la ecuación. Lo que agarro es, para saber ese z y poder hallar los valores de la concentración, o en este caso, cuando quiera ver el tiempo, ¿sí? Fíjense que yo puedo saber el tiempo, ¿no? Desarmando el argumento. El z tiene ciertos valores, es decir, la profundidad, que vendría a ser el espesor que va a penetrar ese material, dividido 2 el coeficiente de difusión por t. Entonces, fíjense que para hallar ese valor de z, yo lo que agarro, puedo ir haciendo así, en realidad voy a agarrar el error todo de la función, y de ahí reemplazo, si sé cuánto vale z, puedo ir a calcular el error, y de ahí reemplazo en la ecuación. Muchas veces tengo que interpolar, buscar el valor intermedio, porque a lo mejor mi valor de error de función no corresponde a esto, es un valor intermedio, y bueno, tengo que hacer una interpolación. ¿Sí? Profe. Sí. Pero en este caso, ¿cómo hacía para sacar Z? Porque no tenía el tiempo, o sea, tenía las dos incógnitas, tanto el error gaussiano y el Z, porque el Z no tenía el tiempo. A ver, volvamos, estamos acá, en el 5. Bueno, para hallar acá, en realidad, ahí después lo voy a hacer en un papel y se los voy a pasar. Como lo que tengo las concentraciones, fíjense que tengo las concentraciones. Tengo el espesor, ¿sí?
Si yo tengo el espesor, yo puedo despejar el tiempo de la ecuación. Yo puedo saber el tiempo. Fíjate el z, ¿cuánto es igual? Mira, a ver, lo voy a buscar de nuevo. Acá está bonita la ecuación. Yo puedo agarrar, yo ya sé cuánto vale el error de función, con eso saco el z, sé el espesor me dice que es 5 milímetros, creo que lo que penetra el carbono, tengo el coeficiente de difusión, si no lo tengo a esa temperatura lo calculo, las diferencias de concentraciones la tengo, porque te dice, espérate, voy a buscar el papel, acá tengo el papel en la mano. Perdón, pero ese error, ¿cuánto vale? ¿A dónde lo dice? Eso era lo que no veía. Vos lo tenés que calcular con esto. Vos teniendo las dos, este es el 7, pero se usa lo mismo. Vos teniendo las concentraciones, te dice 25% de carbono, 0,25 es la concentración inicial uniforme. La concentración inicial es el C0. ¿Estamos? Acá. Yo lo que tengo, me dice, la concentración superficial es de 0,8 y yo es de 1,2. Me dice, se mantiene a 1,2. O sea, CS es 1,2. Yo quiero que adentro sea 0,8, entonces CX es 0,8. ¿Me vas entendiendo hasta ahí? Entonces tengo 0,8 menos 0,25 dividido 1,2 menos 0,25 es igual a ¿qué? Ese número que te dé ahí es igual a 1 menos el error de z, el error de la función de z. Entonces, ese número que te da ahí, ese 0,5 que está ahí, que es el error de z, ¿qué hago? El 1 que está sumando lo paso restando y me queda esto que está acá. Entonces, ese número, hagamos que me dio 0,7 o 0,07, es el error de la función de z. ¿Qué hago? Voy a la tabla, error de funciones 7, busco el número, por ejemplo 0,7, estamos por acá, o los que estén más cerca, entre los dos, y digo, ¿cuánto vale z? 0,65. Si, Profe, en la próxima columna no está el más cercano que es 0,67. bueno, sí, acá estamos, 0,7. Pero bueno, agarro los dos. Yo dije 0,7, no miré para el otro lado. Agarro los dos. Bueno, si no está el valor, interpolo, pero lo que quiero es hagamos que este sea exactamente el valor, si no es el que ustedes interpolaron. Busco el z, 0,75. Entonces ya sé que es 0,75. Me voy a la ecuación. ¿Sí? Acá. Me voy a la ecuación. Yo sé que esto es 0,75. O sea, el z, esto. ¿Estamos? Entonces, z que es igual a x sobre 2 veces la raíz cuadrada del coeficiente de difusión por la temperatura. Entonces, ¿qué hago ahora? X la conozco. Me dice que son 8 no sé cuántos milímetros. No me puedo... 0,5 milímetros. El coeficiente de difusión no lo tengo, pero lo calculo para esa temperatura. Lo puedo calcular perfectamente a los 450 grados. Entonces, ¿qué despejo? El tiempo. ¿Se entiende? ¿Más o menos? Sí, bien. Gracias. Bueno, así tengo que hacer ese. Y todo lo que aplique la segunda ley de Fick. Bueno, a propósito, no les di la resolución y bueno, quería ver qué hacían ustedes con esto, a ver si habían entendido que en la explicación decía buscar en la tabla, bueno. Pero está bueno que pregunten y para eso son estos ratos. O clases, no sé qué. Después lo otro, me dice, la superficie del acero, ¿sí? Se puede endurecer mediante carburación, o sea, es igual al problema anterior, solo planteada de otra forma, ¿sí? Durante el tratamiento térmico en 1000 grados hay una caída de concentración del 5 al 4% atómico, eso es lo único que tengo que tener en cuenta, la otra era en peso, a una distancia entre 1 y 2 milímetros, es decir, que la distancia que se produce es
1 milímetro, ¿sí? Bueno, estime el flujo de átomos de carbono en el acero, en esta zona de la superficie. La densidad de hierro gamma es 7,63 gramos por centímetro cúbico. Ustedes piensen en qué estructura cristalina, si es BCC, FCC, porque eso también me va a decir, bueno, cómo va a influir. Y bueno, considere que no hay acumulación. El considerar que no hay acumulación, ¿qué es lo que creen que está diciendo? ¿Qué diferencia hay en el otro problema, en el anterior? A ver, ahí veo, esperen, que yo como... yo estaba ahí. Bien, puedo mirar, perfecto. Régimen estacionario, perfecto, Andrés. Mire, estoy descubriendo cosas con este programa, porque estoy muy acostumbrada a los otros, entonces como que me puedo ver yo, y puedo ver la pantalla, y puedo ver el chat, así que espectacular. Entonces, es régimen estacionario, por lo tanto, no voy a aplicar la primera ley de Fick. Perdón, no voy a aplicar la segunda ley de Fick, sino que voy a aplicar la primera. Buen día, Claudio. Así que, bueno, acá no, la diferencia que hay con el problema 5 es que no necesito aplicar la segunda ley de Fick, no tengo que buscar el error gaussiano, no tengo que nada. Entonces directamente aplico la primera ley de Fick, ¿sí? Y calculo cuánto saco en la tabla, cuánto vale el coeficiente de difusión del hierro gamma, eso está tabulado. De hecho, nosotros acá al final, no, esto estoy con otra cosa, a ver, estoy con ustedes. No, es este archivo, perdón. Acá abajo ustedes tienen tablas de coeficientes de difusibilidad de varios metales, y bien, acá está el del hierro, lo tienen en distintas estructuras cristalinas, está en el libro, está en el apunte también, entonces de ahí lo saco. Bueno, volvamos al ejercicio. Entonces, como dice que voy a aplicar, que estamos en régimen estacionario, directamente aplico la primera ley de Fick, se resuelve, busco en la tabla el valor y listo. No hay otra cosa nueva. Ay, esperen que me salió algo raro acá. Bien. Bueno, vamos a pasar al 7. ¿Sí? En el 7 me está hablando, a ver, lo vamos a subir un chiquito, dice, para la carburación del acero se utiliza un medio carbonoso para poder mantener el contenido de carbono en la superficie igual al 1% en peso. Habla que el contenido inicial del carbono en el acero es 0,2% en peso. Calcula el tiempo necesario para mantener el acero a 1000 grados, de modo que el contenido de carbono sea 0,5. A ver, ¿qué están poniendo? Entonces, ya ¿cómo está? Estoy mirando el papel, para mí es más fácil mirar el papel porque si no leo ahí en el coso, estoy viendo esto. A ver, ¿qué dice acá? Profe, perdón, en el 6, ¿cómo me doy cuenta que es FCC o BCC? Bueno, eso lo vi en Constanza. El año pasado, ustedes vieron la estructura del hierro. El hierro gamma es FCC, ¿sí? Así que, bueno, estoy mirando si tengo acá... Perdón, BCC, es BCC. Sí. El hierro gamma es BCC, el alfa es FCC. Sí, exacto. Cuando voy más por la temperatura va cambiando.
Pero bueno, eso lo buscan, no hace falta saberlo de memoria. Ahora lo buscan a ver qué estructura cristalina tiene y lo buscan. Pero el gamma es BCC y el alfa es FCC, es más compacto. ¿Cómo se darían cuenta si hay acumulación o no? En este problema, en el 6, podría haber habido acumulación, o sea, puede haber, lo lógico sería que hubiera. ¿Por qué? Porque el carbono es un átomo grande al lado de, para poder difundir intersticialmente. Entonces, lo que va a hacer es empieza a acumularse. Por eso normalmente la carburación o la nitración, la nitroeración, lo que va haciendo es ir penetrando no en forma lineal hacia el centro. Entonces, en eso yo supongo siempre que hay acumulación. O sea, tengo que aplicar la segunda ley de Fick. Excepto que les diga el problema, no hay acumulación. ¿Quién no tiene acumulación normalmente? El hidrógeno. Nada más. Así que es eso. ¿Sí? Átomos pequeños. Fíjense que en la clase decía que los átomos pequeños tienden a difundir por medios intersticiales, ¿sí? Entonces, bueno, los átomos pequeñitos tienen, ahora, si la estructura es compacta, ya una estructura no es una cúbica simple, sino que ya tengo un átomo en el centro, como en la BCC, y peor, en una FCC, donde tengo átomos, medio átomo que se está metiendo en la estructura cristalina, y los huecos cada vez son más chiquitos, ¿sí? Ya no tengo huecos octaédricos, sino más bien son tetraédricos, y el átomo no puede pasar. Entonces empieza a trabarse y a acumularse, y hace toda una barrera, por eso hay un gradiente de concentración desde afuera hacia adentro de la barra en el proceso. ¿Se entendió? Bien. O sea, excepto el hidrógeno, todos pueden pensar que tiene, ¿sí? Más sobre todo si la estructura no es cúbica simple, o sea, y que las que estamos usando nunca son cúbicas simples. Bien, entonces estábamos en el 17. Yo voy mirando de la hoja porque me es más fácil que mirar la pantalla. A ver. Excepto que la ponga. Bien, para poder ver si escriben en el chat. Entonces, en este caso, en el 7, me dice que, o sea, no me está diciendo nada, que no hay acumulación ni nada, pero sí me está diciendo que tengo un contenido inicial de carbono, que tengo que determinar un tiempo necesario para mantener el acero a 1000 grados, o sea, yo sé que entonces la estructura es un hierro gamma a esta temperatura, lo que voy a tener. Me está diciendo que a 1 milímetro, fíjense que me da la profundidad, a 1 milímetro tiene que haber 0,5% de peso de carbono. O sea, ya me está dando profundidad, por lo tanto, y hay unas 3 concentraciones de carbono, ¿sí? La superficial, la que quiero, y la que tengo inicialmente. Por lo tanto, tengo que aplicar la segunda ley de Fick, ¿sí? Entonces, muy parecido al problema 5. ¿Qué hago? Aplico la segunda ley de Fick, calculo la función, bueno, es que yo estoy tratando de subir acá, y es porque estoy compartiendo la pantalla, no me deja moverlo. Sí, ahí está. Entonces, acá, ahora sí. Fíjense, entonces, siempre que ustedes aparezcan 3 concentraciones así, o un espesor, vayan pensando que tengo que aplicar esto. Y aparte es carbono, ya lo acabamos de decir recién. Entonces, aplico la segunda ley de Fick, ecuación de error, de la función error gaussiana. ¿Qué voy a hacer? Tengo todas estas concentraciones, saco el valor, me da 0,5. 1 menos 0,5 me queda 0,5. Y eso es la función error. Me voy a la tabla
me voy a la tabla que tengo, 0,5. Bueno, 0,5, acá está, ¿sí? Me voy a la tabla, esta es la función error, 0,5 no lo tengo 0,52 y 0,47. Entonces voy a interpolar entre estos dos. Para 0,52 vale 0,5, para 0,47, 0,45. Entonces, yo puedo hallar cuánto es la función error a 0,5, que es lo que yo necesito. Entonces, me voy acá. Acá, ¿sí? Entonces, yo sé que es 0,5, interpolo entre estas y saco cuánto valdría mi z. Al hallar el valor de z, ¿qué voy a hacer? Me da 0,47, z me da 0,4755. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Irme ahora a esto. Yo ya sé cuánto vale z. Z vale ese número, que es igual a x, que es la profundidad, dividido 2 veces la raíz cuadrada de d por t. Entonces, ¿qué es lo que quiero saber yo? El tiempo. Entonces, despejo el tiempo. ¿Sí? Y listo. Acuérdense de lo que está, ¿por qué tengo el cuadrado acá? Porque era la raíz cuadrada, cuando lo paso le elevo al cuadrado. Y ahí puedo sacar el tiempo. Calculen para esto, antes que me olvide, el coeficiente de difusión a la temperatura que les pide, que son los 1000 grados Celsius. ¿Se entendió? ¿Niños? Sí, pero no estoy viendo la pantalla, sí. Ahí está. Bueno, vamos a hacer una pregunta del 7. Sí, sí. Al principio, cuando tiene la división entre los C, Cx menos C0 y Sí. Cs menos C0, Sí. ¿qué números toma? Toma 0,5 menos 0,2 dividido 0,1 menos 0,2. Exacto. Porque me da 0,375 a mí. Y puede ser que haya puesto mal el número. A ver, 0,1. En la superficie, o sea, de abajo es, yo quiero que en el interior es 0,5. 0,5, 0,2, 1% menos 0,2. Puede ser que sea otro número, ¿sí? Pero el proceso es igual. Ahora lo reviso. Sí, el proceso me dio igual. Solamente tenía esa duda. No. Puede ser que ese número. Ahora ya ahí le puse la marca y ya voy a revisar el número. Puede ser que a veces voy haciendo muy rápido las cosas y no me di cuenta. Pero sí, arriba vendría a ser eso. El X que yo quiero es 0,5 menos 0,2 y abajo sería 1 menos 0,2. Es verdad, es así. Yo ya después lo saco bien, lo corrijo y ya después se lo subo. Sí, gracias, profe. Bien. Perfecto. Bien, chicos. Qué atentos. Bueno. Voy a cerrar este archivo porque siempre estoy tantos archivos, cosas abiertas, que voy agarrando y cuando quiero pasar al archivo tengo 80.000, así que ya cerré todo el 8. A ver, bueno, vamos al 8. El 8 y después el que sigue, ¿no? Esta ya lo marqué. Perfecto. Ay, se me salió la. Vamos al 8 y al 9. Bueno, en el 8 dice, considerando el coeficiente de difusión de borde de grano, les da un valor, calcular la penetración de un material B en A través del borde de grano en un tiempo de 1 hora. Bueno, definida como la distancia X a la cual la concentración que yo quiero penetrar es el 1% de, o sea, 0,01 de la concentración superficial, en donde la concentración inicial es 0
para apuro, claro, no tengo nada, ¿sí? Entonces calcule X, lo que me está pidiendo. Me da el coeficiente de difusión, acá que puse volumétrico, ¿sí? Ahí ya lo cambio, es de borde de grano, porque estamos hablando de borde de grano. Ahí está. De borde. Ahí lo estoy anotando para arreglar. Bien. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Ya antes de ver qué resolución tengo, si yo miro esto, me está hablando de tiempo, bueno, podríamos no utilizarlo, pero ya me está diciendo que tengo una cierta, o sea, me está pidiendo una distancia, ¿sí? El X, me dice que la concentración inicial es 0 y me da las otras dos concentraciones. Me da la concentración superficial y la concentración que necesito cuando penetre esa distancia. Si bien no están números, tengo su igual, ¿sí? Entonces, bueno, lo que voy a hacer es aplicar la segunda ley de Fick, ¿sí? Me está dando la concentración de borde, ¿ves? Ahí ya lo voy a cambiar a eso, pero el coeficiente de difusión de borde de grano. Si quiero determinar X, necesito hallar cuánto vale Z, ¿sí? Y una vez que tenga Z, yo despejo. Entonces, ¿qué es lo que estoy teniendo? Tengo las concentraciones. Las dos concentraciones, la concentración inicial es 0, la concentración superficial no la sé, pero yo puedo poner en su igual acá, entonces reemplazo acá, o sea, la penetración es 0,01 de la concentración superficial, cancelo las dos concentraciones superficiales y les dice cuánto vale la función error, ¿sí? Entonces, despejo y me queda 1 menos este valor, me da 0,99 la función error. Voy a la tabla, a la tablita de nuevo. 0,99. 0,99 no la tengo 0,992 y 0,989. Entonces interpolo entre estos dos valores, ¿sí? Y ahí yo puedo hallar los valores. Cualquiera de los dos puedo utilizar. Entonces, vuelvo, vamos a subir. Y al interpolar yo puedo hallar el valor. El valor de interpolación me da 1,824, o por lo menos a mí me dio eso. ¿Y qué hago? Despejo X. El tiempo sé que es 1 hora, el coeficiente de difusión de borde de grano me lo da, el 2 lo tengo, despejo X. Y cuando despejo X me dice que es 2,19 milímetros. ¿Se entendió eso, chicos? Bien. Y vamos al 9. Vamos al 9. Vamos a ir al 9. Primero vamos a leer el enunciado. Dice, una solución de cobre en aluminio tiene 10 a la 26 átomos por centímetro cúbico en un punto X y 10 a la 24 en otro punto. Bien, tengo una densidad atómica y una cantidad de átomos por volumen. Los puntos están separados a 10 micrómetros. Calcula el flujo de átomos de X, o sea, el flujo de átomos de X a 500 grados. ¿Sí? Les da como dato el valor de la constante, el coeficiente de difusión a la temperatura de referencia que tengo tabulada y la energía de activación. Entonces, pensemos acá qué tenemos. Tengo cobre en aluminio. Si yo pensara cobre en aluminio, bueno, son átomos grandes, ¿sí? Pero bueno, acá en ningún lado me está
dando que existe alguna acumulación, me está dando diferencias en la profundidad, ¿sí? O sea, entonces lo que está haciendo es considerar que hay una difusión en régimen estacionario, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a sacar cuánto es lo que me está preguntando, o sea, el flujo, J. Para ello, ¿qué voy a necesitar? Sacar el coeficiente de difusión a la temperatura que me está pidiendo, a los 500 grados Celsius. Entonces, lo primero que hago es hallar el coeficiente de difusión a esa temperatura. Fíjense, acá está puesto, no está desarrollado, pero bueno, le obtienen el coeficiente de difusión. ¿Y ahora qué voy a hacer? Voy a sacar el gradiente de concentración que hay. Tengo las dos concentraciones, ¿sí? Fíjense, tengo las dos concentraciones y tengo la distancia que va a penetrar, es decir, 10 micrómetros, 10 a la menos 6 metros. Entonces ya saqué el gradiente de concentración. Ya saqué el gradiente de concentración. Y bueno, una vez que tengo el gradiente de concentración, puedo sacar el flujo, ¿sí? Porque me dice, acá donde estamos, porque me está pidiendo atómicos, sí, me está pidiendo atómicos. Entonces, una vez que yo tengo eso, tengo el coeficiente de difusión, lo habíamos calculado acá, aquí está el coeficiente de difusión. Entonces, tengo el gradiente de átomos y saco cuál es el flujo atómico. ¿Ustedes ven cuando yo marco en la pantalla o no? Nada, bien, ustedes no ven, claro, yo estoy marcando todo en la zona, más lo voy remarcando y no lo ven. Bueno, fíjense que, bueno, pero si no lo no lo entendieron, díganme, por favor. Lo que hice fue calcular el D, que acá está a la derecha de la tabla, de la hoja, a su derecha, saqué el gradiente de concentración, o sea, la variación, y después multiplico el D por ese gradiente y obtengo el J. Perfecto, se entendió. Bien. Chicos, ¿alguna duda de esto? Bien. Respecto a la teoría, ¿cómo anduvieron? ¿Quedaron algún tipo de dudas, algo? Está escribiendo Tomás. Profe, yo le quería consultar en el Power de la teoría, cuando habla de difusión sustitucional, en la diapositiva 30 creo que da una tabla con valores para el oro y la plata, si no me equivoco. Porque no me acuerdo cuántas diapositivas, te juro, me decís la 30, pero dame un segundo que la busco. No hay problema. Materiales... de este año. Estamos en día 3, el PowerPoint común. Esto vamos a dejar de compartir. No sé cómo se hace. A dejar de compartir. Bien. Chicos, ustedes no se rían. ¿En cuál me dijiste? Si no me equivoco es la 30. Claro, busco por ahí. Ajá. Esta que está abriendo el PowerPoint. Sí, esta tabla difusión sustitucional, está ahí,
Perfecto. Que ahí Sí. usted dio un ejemplo con el oro que se difundía dentro de otra matriz. No entendí muy bien lo que quiso decir con ese ejemplo. Déjame ver qué quise decir, a ver, déjame ver en esto. Ah, ya sé lo que. Déjame ver acá la diapositiva anterior para acordarme, porque yo voy hablando ejemplos y yo no tengo acá el audio de ese. Entonces voy hablando y voy artificial y sustitucional. Bien, ¿qué es lo que está pasando? Una cosa es, supongo, no me acuerdo qué ejemplo di. Yo sé que acá estoy hablando del oro y de la plata. Uno que es por vacancias. A ver, decime qué es lo que estoy más o menos hablando en eso. No tengo el audio, por eso te digo. No sé si lo Claro, estoy haciendo en otro átomo o qué. claro, hablaba de difundir el oro dentro de otra matriz, entonces había que tener en cuenta que íbamos a tener otro valor para el delta HF, pero tener en cuenta un mismo valor de delta HM. No entendí muy bien eso que quiso decir. Bien. Ah, ahora está. Ahora ya sí, ya me acuerdo qué es lo que estoy hablando. Bueno, ¿qué es el delta HM? ¿Se acuerdan? ¿Lo que leyeron o lo que escucharon? Sí, la energía para formar la vacancia. Es la energía de formación, es la energía de formación de vacancias, ¿sí? ¿Y el delta HF? La que tiene que ver con el movimiento. Bien, entonces, yo con esta tabla, fíjense que en la tabla ahí la voy a poner compartir. Compartir, un segundo, que ahí la pongo. De ventana. Yo tengo acá sin audio, o sea, sin el audio, por eso te pedí que me... Entonces, fíjense que cuando yo tengo que ver, una cosa es del movimiento y otra cosa es el de formación, ¿sí? El delta HM es el de movimiento, es la energía o la entalpía que necesito para mover esos átomos y el delta HF es para formar la vacancia. Entonces, yo lo que tengo que ver es que en algunos casos yo voy a tener que considerar los dos, ¿sí? Las dos entalpías las involucradas. Cuando yo tengo que mover un átomo que es más grande dentro de una matriz, yo tengo que ver cuál es el delta H de movimiento que voy a tener. Si el átomo es más grande, ¿sí? El delta HDM no se va a variar, pero sí va a variar el delta HF, el de formación, ¿sí? Este casi no varía. Entonces yo lo que tengo que tener en cuenta es que cuando más grande es el átomo, más grande va a ser el que necesito formar, ¿sí? Y es el valor que voy a formar esa vacancia. Ahora, yo lo que tengo que también tener en cuenta es cuánta energía va a tener que estar involucrada ahí en la formación. De todos modos, todos estos valores que están acá son experimentales. O sea, yo lo que hacía, fíjense que están los azules y los rojos. El rojo es el experimental, ¿sí? Es lo que se ha obtenido experimentalmente. El azul es el experimental, el rojo es lo que yo he calculado. Entonces, lo que yo quiero resaltar acá es lo cercano que están los valores de formación, o sea, experimentales con los calculados. Es para esta tabla, ¿sí? Entonces, más que todo. Pero yo lo que les decía también en el texto es que el que tenga menor delta H era el defecto que más se iba a producir, o sea,
si ya íbamos a ver ahí si era sustitucional o si era intersticial la difusión, ¿sí? Pero en esta tabla en particular, por eso yo no tengo el audio, más allá de eso que les dije, lo que estoy comparando es cuánto es un valor experimental con respecto al calculado. Y el experimental está muy cerca del calculado, ¿sí? Algunos varían más, menos, pero bueno, o sea, no es tan erróneo el cálculo que uno hace. Igual voy a escuchar el audio, voy a buscar el que tenga audio para ver qué ejemplo, pero bueno, la tabla lo que me compara es el Q, ¿sí? El Q medido, y tengo acá el delta H más la suma de los dos delta H, que tendría que ser igual al Q medido muy cercano. ¿Mm? A ver, quiero ver qué dice Santiago. Esperen que voy acá. Bueno, Pablo. Espero haber sido clara ahí. Profe, yo dejé una consulta, era acerca del material de la cátedra. No sé por qué no lo he visto, porque estaba anoche en la cátedra y no vi ninguna consulta. Ay, quizás no me avisó, o sea, yo me puse a revisar, pero me puede haber faltado alguno. No lo he visto. Era acerca del material de la cátedra mencionado en el programa de la asignatura. Si serán los Power o no. No hay apuntes, a veces puedo subir algún apunte, o igual que Claudio, puede subir algún apunte, pero hay una parte que dice bibliografía recomendada, y ahí están. Y siempre que terminamos las clases, nosotros estamos diciendo dónde sacar. Por ejemplo, en difusión estaba el de Sherwan, y está el libro, ¿sí? Por eso dice, el de cristalografía está el de Donald Tsang. Entonces están los libros puestos. Por ahí hay algunos pequeños apuntes, pero bueno, están las bibliografías. La mayoría, muy pocas están en castellano, están en inglés. ¿Sí? Eso por lo que me estabas preguntando, Santiago. Pero bueno, nosotros en las clases tratamos de explicar las cosas, pero está el material de apoyo que ustedes pueden ir a investigar, pueden ir a ampliar, sacarse dudas, a lo mejor lo entienden mejor, ¿sí? Y es importante, bueno, ir siguiéndolo al día, porque nosotros, chicos, vamos rápido, ¿sí? La idea es que les sirva, en vez de, sobre todo que damos tantos problemas en estas partes, creo que es más útil que ustedes vean la clase y que, como hoy, sacar las dudas de la teoría, de la práctica, y que puedan avanzar. Les aseguro que lo que es de hoy es bastante, no es difícil, pero sí es mucho. Y bueno, váyanlo viendo. Claudio, ¿querés aportar algo? ¿Querés decir algo? Silencio. Bien. Bueno, no, ustedes van a ver ahí cuando dice bibliografía, se ha organizado toda la bibliografía que utilizamos para que ustedes puedan consultar. Hay libros para todos los temas. Tenemos material, nosotros nos podemos orientar, si han quedado dudas en la clase o en la explicación o algo, en la resolución. ¿Ahí escuchan? ¿Ahora sí me escuchan? Sí, ahora sí te escuchamos, Claudia. Ahí alcancé a escribir algo. No, nada, o sea, comentaba justamente eso, lo que vos decías de la bibliografía, a ver, la bibliografía por el tipo de materia normalmente es libros en inglés
Bueno, por ahí hemos puesto en algunos en español, pero son casi hallazgos y es, digamos, si cualquier cosa que uno quiera ampliar hay que ir a parar a bibliografía en inglés. En este tipo de materia no es la única forma de estar actualizado. Es mucho más dinámica la información en inglés. Y bueno, lo que les decía la doctora hace ratito, que un poco, o sea, es bastante información la que hay en esta materia, entonces bueno, hay que ir al día. Si van al día, digamos, no deberían tener problemas. Eso nada más. Y es un poco lo que tal estabas diciendo vos, María José. No, pero está bien que lo recalques, porque realmente si lo dicen, esta semana no voy a ver el material, lo veo la semana que viene, o el fin de semana, no. Usen las horas, ahora tienen clase hasta la 1, bueno, siéntense en la silla y vean los PowerPoint de ahora, empiezan, después siguen con la ejercitación, pero no se dejen estar, ¿sí? Es mucha la información que vamos dando clase a clase. Sí, sí. Y de hecho, una decisión que se tomó en la cátedra, digamos, desde que empezamos con el tema de la virtualidad, fue mantener los horarios y días de clase para que ustedes también tuvieran una organización clara de cómo aprovechar los tiempos, ¿no? Exacto. Yo les decía a los chicos más temprano que íbamos a cambiar el horario de consulta. Yo igual estuve hoy a las 8:30. Yo también tengo que cambiarlo. Pero digo, bueno, era cómodo cuando uno estaba presencial porque iba y se quedaba, yo estaba de las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde, sí, directamente. Pero bueno, ahora lo vamos a cambiar y en la semana ya les estamos informando vía cátedra el nuevo horario, lo cambiamos para que ustedes tengan otro día, aparte del día de clases, para sacar dudas cuando van avanzando, porque sé que la pueden llegar a necesitar y lo más lógico que lo tengan disponible. Y por ahí piensen, a ver, en algunas, esto lo agrego ahora, digamos, tengan en cuenta que por ahí el año pasado prácticamente no prendíamos las cámaras, ahora algunas veces vamos a prender las cámaras, así que eso tenganlo en cuenta para ir, porque para ser un poco más personal, o sea, para que se haga más, no es lo mismo verse que directamente no verse, digamos, ¿no? Sí, es más, algunos ni siquiera conocerlos, ¿no? O sea, que es bastante, termina siendo muy, muy distante el cursado, digamos. Entonces, bueno, lo digo para que cuando prendan las cámaras, prendanlas, digamos. Exacto, por lo menos irlos de a poco conociendo. Bueno, en la clase pasada los estuvimos mirando, o sea, en la primera clase algunos ya vimos, otros los podemos llegar a conocer, pero bueno, nos faltan un montón. Así que por eso un poco fue que recién dije, bueno, voy a prender la cámara para que se vean. Sí. Así estábamos, pero... Lo bueno que tiene BB, que justamente que lo mencionaste, va a servir también, es que eso, te podés ver, o sea, podés ver la presentación y el chat todo al mismo tiempo, cosa que los demás, tipo Zoom y Meet, no son tan cómodos en eso. El tema es que ande bien como están dando hoy. Sí, exactamente. Está más pensado justamente para dar una clase, pero sí. Bueno, el tema es que hay veces que anda mal y directamente es imposible. Exacto. No saben lo que ha sido, la semana pasada había en otra facultad había un problema con rectorado, entonces no podíamos usar BBB, no podíamos usar Meet, no podíamos usar nada, porque bueno, había un problema con la contratación de servicios en agraria, o sea, todo lo que estaba fuera del campus no funcionaba, o sea, de la ciudad universitaria, digamos. Entonces, bueno, hay que aprovechar cuando anda y vernos, y bueno, aprovechemos en las consultas, sobre todo en la consulta, que quizás vayan a ser menos y todo, bueno, y por ahí le vamos a decir, bueno, a ver, prenda un ratito la cámara, así los vamos viendo, lo vamos conociendo.
Bueno, chicos, ¿dudas de algo? ¿Quieren que dejemos acá? Por el momento no, profe, gracias. Bueno, entonces, vayan sigan ahora con el tema que era de la clase de hoy, avancen en eso. Miren, entre hoy y mañana le estamos comunicando, más tardar mañana vamos a estar avisando los horarios nuevos, ¿sí? La idea es que esté alejado para que tengan tiempo de revisar todo, que no sea el mismo día. Yo estoy evaluando, hoy termino de evaluar, muy posiblemente sea el miércoles, ¿sí? Pero estoy terminando de evaluar los otros horarios que tengo para no decir algo que se me superponga. Me voy a sentar con mi horario completo y empezar a diagramar para poder decirle un horario. Sabemos más o menos cuáles son los horarios que ustedes tienen ocupados, así que bueno, la idea es que sea un horario que no esté ocupado. Y yo igual. Uh-huh. Estoy callada porque estoy viendo que están escribiendo. Bueno, ¿les ha servido así? Perfecto. Bien, chicos. Aprovecho la última pregunta y ya los dejo ir a estudiar y seguir con la materia. ¿Prefieren este horario, que nos conectemos todas las clases? Por ejemplo, yo sé que a Claudio le gusta hablar él en la clase, a mí porque me gusta grabarla y usar así, pero en el caso, cuando yo tenga que dar clase, ¿les resulta útil que haga este horario a las 10 o prefieran a las 9? Bien. Perfecto. Bien, entonces siempre conmigo va a ser cuando sean mis clases a las 10, ya lo vamos a dejar y aprovechamos para ver todo esto. Y ya en breve les estaremos dando los nuevos horarios de consulta si los tienen, sobre todo porque hay semanas que no nos tocan los dos juntos, entonces bueno, es necesario sí o sí la consulta. No, no nos vamos a pasar de las 13 porque sabemos que tienen otra materia, así que tranquilo. Sí, quizás por ahí algunos días conmigo, por ahí, como hablamos, por ahí se hace más largo, yo les voy avisando, si a las 9 o a las 10, según la cantidad que tengamos que ver. Exacto, y sí, yo sé que Claudio tiene otra forma de dar la materia, así que en eso yo siempre he sido muy respetuosa, cada uno con su forma, y él en el caso de él dirá si es a las 9 o a las 10, en mi caso, cuando ustedes tienen el cronograma ahí, eso siempre lo respetamos, Claro. Le avisemos por un inconveniente que vamos a hacer cambio de clase, en el mío va a ser a las 10. ¿Sí? Pero bueno, con Claudio siempre vamos a estar avisando las cosas. Sí, siempre vamos a avisar. Sí. Y lo vamos a estar poniendo en la cátedra, ustedes nos pueden escribir. Ahora mismo voy a revisar a ver si hay alguna otra consulta para ir sacando las dudas, ¿sí? Bueno. Ya te escribí. Sí, eso es lo que estoy por hacer. Normalmente parece que hay que renovarlo todos los años, la suscripción, porque yo pensé que ya estaba. Así que bueno, ahora voy a ponerlo. Bueno, está bien. Chicos, entonces nos vemos